quejándome de un dolorcito que traigo aquí en la espalda, en la cadera. Me puse a hacer trabajo como si tuviera 20 años. Y la realidad es que me cobró la factura y ahorita ando un poquito afectado, pero pues orando al Señor para que pronto pueda darnos esa sanidad en su nombre. Pero este preámbulo me sirve para decirte que entre semana me llegó un video que por ahí compartí a través de Facebook de un hombre llamado Naamán, un hombre poderoso para el ejército sirio, un hombre que tenía autoridad y que parecía un problema de una lepra que le aquejía de años en su vida. Pero uno de sus siervos le dice: hay un hombre llamado Eliseo que puede orar por ti y puede ser sanado, porque él habla con Dios. Y él llega a ese lugar, y esto yo creo que nos va a identificar a muchos de los que estamos aquí. Llega a ese lugar y no sale Eliseo, sale un siervo de él. Y le dice: Naamán, Dios Todopoderoso te dice que vayas al Jordán y que te sumerjas 7 veces. Pero él despierta a ese hombre poderoso, que todos se rendían a sus pies como gran autoridad del ejército sirio, y le dice, y se enoja: ¿por qué no me recibe él? ¿Por qué no me lo dice él? A veces queremos que Dios nos hable, que Dios baje directamente y te diga que hay una esperanza, hay una solución y hay algo para tu vida. Y no escuchamos. Y ese hombre se molestó, se volteó y dijo: ok, ya me voy, y se fue. No iba a hacer eso, y él iba reclamando en el camino: en mi país hay ríos mejores que este Jordán cochino. ¿Sí? Más otra vez ese siervo que estaba a un lado dice: ¿qué cuesta a tu corazón hacer lo que te ordenaron? Mi Señor, le dice. Y él dice: ok, me meto al Jordán. Se despoja de su ropa y con dudas aún, todavía con dudas y con enojo, empieza a hacer lo que le ordenaron. Primer sumergimiento. No pasa nada. Segundo sumergimiento. No pasa nada. Tercer sumergimiento. No pasa nada. Yo me supongo que él cada vez estaba más desesperado porque no veía el resultado. Y él veía en su entorno, decía: es que esta agua no es limpia. ¿Sí? Y como dice el Señor, no digas las cosas que no son limpias si yo las purifique. Porque si Él dice, es porque eso va a suceder. Cuarto hundimiento de él en el Jordán. Y empieza a haber cambio. Quinto, y empieza a haber más cambios. Sexto, su ánimo era mayor todavía. Y al séptimo sumergimiento, su piel era tan tersa como la de un bebé. Esa es la fe que a veces Dios quiere que tengamos. Dios te envía profetas. Dios te envía a través de su palabra un mensaje para que tú tomes decisiones, pero cuestionamos a Dios. Le ponemos siempre un pero. No, el que me lo dijo, no, hombre, ¿y ese cuate quién es? Ni lo conozco en mi vida. Es más, sí lo conozco, y hombre, si supiera su vida trasera, no, hombre, es de lo peor. Y cómo él se atreve a venir a dar una palabra de Dios. No llames impuro lo que Dios purificó. Y esto te lo llamo porque hay un conocimiento tremendo en la palabra de Dios que nos impide ver más allá de lo que Dios quiere hacer.
Desde los tiempos anteriores, Dios sanaba a través del agua. Pero no era nada más espolvoréatela en la cara, no nomás échate, no te la tomes, no. Sumérgete, métete, para que las cosas empiecen a suceder. Hay un pasaje en Ezequiel donde tú vas caminando, dice el Señor que va caminando por ese lugar y llega el agua a los tobillos y se siente cómodo. Corre más adelante y el agua le llega a las rodillas y se siente cómodo. Sin temor tal vez, pero confiado que se puede salir. Cuando el agua llega a la cintura, aún te puedes salir fácilmente del agua. Pero cuando Dios te lleva el agua hasta los lomos, donde te supera tu capacidad de entender, Él empieza a manejar tu vida sobre ese río de Él. Te empieza a caminar por donde Él quiere. ¿No te gusta? No nos gusta, pero ya no te puedes salir, porque ya te metiste en el río de Dios. A veces tenemos miedo a entrarle a Dios así, y nos sentamos placenteramente y no vemos más allá. Dios quiere bendecirnos en sobremanera, quiere llevarnos más allá todavía de lo que nosotros entendemos. Quiere que tengamos mayor bendición en la vida de nosotros, pero a veces nos quedamos detenidos porque así como Naamán, no, es que no me lo dijo Dios, yo quiero que Él baje y me lo diga. Y Dios te lo está mandando a través de diferentes personas. Ven a la iglesia, te conviene. Platicaba con algunos hermanos en Cristo la semana pasada ahí en un lugar. Decía, si el estar en Cristo, si eres interesado, te conviene estar en las cosas de Dios. Sé interesado, sí Señor, yo quiero estar contigo porque contigo voy a recibir esto. Sí, yo quiero, hazlo, anhélalo, no es malo. Lo que va a suceder es que en ese momento Dios va a ir transformando tu vida para que después se haga con convicción. Amén. Llegaste con un interés, pero Dios transformó tu vida para ahora que fuera algo diferente. Amén. Y tal vez las corrientes del mundo te dicen, hey, ¿tú qué vas a hacer ahí? Te van a lavar el coco. Ahora vas a hacer una aleluya. Ahora vas a decirle a la gente, yo soy un hermanito. ¿Sí? Y te avergüenzas y te retiras de la iglesia porque no quieres que la gente sepa. Además, te conviertes en el cristiano de la secreta. Eres cristiano, pero que no se dé cuenta. Y la vida en Cristo te va a llevar de menos a más. En el tiempo de Moisés, antes de Moisés, ¿se acuerdan de José? Josué el soñador. Ese José que fue maltratado, vendido, llevado a Egipto para que fuera esclavo. ¿Te acuerdas de él? Amén. Dios puso gracia sobre él. Dios le dio su sabiduría y salvó a Egipto de un desastre total. ¿Cuál era el propósito de Dios para eso? Que el pueblo judío, el pueblo de Israel, llegara a Egipto por invitación. Cuando sucedió todo eso, le dice el faraón a José, trae a tu familia, para que aquí tengan todo lo que necesitan. Y llegaron, y durante 430 años estuvieron bajo la sombra de Egipto. Pero ¿sabes una cosa? No sabían que eran esclavos. ¿Por qué voy a esto? Porque a veces nacemos en el seno de un sistema, llámese como se llame, estés en donde tú estés. Piensas que lo que dices y se dice constantemente es cierto. Y no es así, como la familia Peluche que alguna vez te lo he ilustrado, ¿no? Porque no eres una niña normal, le dicen a la que dice las verdades, la que dice lo correcto, porque todos los demás dicen puras mentiras y siempre están tratando de superar. Así nos comportamos nosotros. El pueblo judío
No sabía que estaba cautivo, esclavizado por los egipcios. Tenían todo, les daban comida, pero tenían un oficio. Y según los historiadores, estaba leyendo una historia de un escritor, ellos no sabían que su principal trabajo para el cual llegaron ahí era para ser pastores de ovejas. Pero después, como el número iba creciendo, el número de habitantes judíos en ese lugar, que los hicieron ahora trabajadores haciendo adobes. Entonces tú veías un judío que su trabajo era hacer adobes. Su vida estaba planeada haciendo adobes. Y cuando el faraón se dio cuenta que superaban el número de habitantes judíos al número de egipcios, tuvo temor y decidió matar a todos los niños. ¿Y te acuerdas de la historia de Moisés? Salvándolo, lo pusieron en una canasta y llegó a las orillas del lugar y fue tomado por la hija del faraón. Y ahora ese judío que debería estar haciendo adobes, ahora era nieto del faraón. ¿Te das cuenta cómo cambia el entorno simplemente sabiendo que ahora ya no eres esclavo, sino ahora eres libre? Seguía siendo judío, ¿verdad? Nada más que nadie lo sabía. A veces a nosotros nos esclavizamos en lo que estemos haciendo. Primero le doy pleitesía a las cosas que el mundo me ofrece, a las que Dios me ofrece. Y allí es donde entra un tema fuerte de esa decisión que tú debes de tomar. Nadie más. O sea, la decisión que vas a tomar tú es exclusiva. La salvación es individual, no es colectiva. Si tu esposa decide seguir a Cristo y yo no, el día del que venga el Señor seguramente se la va a llevar a ella y yo me voy a quedar. Si no he sido obediente a Dios, si no he hecho la voluntad de Dios. La Biblia nos empieza a enseñar a través de la palabra. Y vamos al libro de Mateo 28. Mateo 28. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de egipcio, para liberarlo de la esclavitud, muchos de los que iban en el camino dudaban, como Naamán. Pero a Dios no le importó. Pero quiero decirte algo bien claro. El enemigo quiere cautivarte y mantenerte atado de una forma en la cual tú crees que estás bien. Yo no hago nada malo, yo me porto bien, yo no ofendo a las personas, pero eso no es suficiente. Ante Dios eso no es suficiente. Y Faraón le decía a Moisés: ok, sí, ya entendí que el Dios Todopoderoso, después de varias plagas, ya sé quién es. Pero ¿quieres adorar a Dios? Vayan, háganlo y regresen. ¿Se te hace conocido eso? ¿Has escuchado eso? Que sí, ve a hacer lo que tienes que hacer, pero regresa otra vez a tu esclavitud. Escuché una analogía y espero no ofender a nadie. Es como cuando tienes un perro de esos bravos, esos que nomás están, y lo tienes atado y lo tienes agarrado, y conforme está en su espacio de esparcimiento, todo está en orden. Se siente poderoso, ¿no? ¿Quién se me acerca que no me lo eche yo? Porque así es el perro, ¿no? Él está dominando su territorio. Esto es mío, no te me acerques.
Y el perro corre y tú pues, te haces para atrás, ¿verdad? Porque tienes miedo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando ese perro, cuando tú ves que está atado, que tiene una argolla, y sabes que esa argolla llega hasta aquí, y que cuando viene corriendo, aquí se va a detener? ¿Qué va a suceder? Ese perro se va a dar cuenta que hasta ahí está su límite. No puede hacer más. Así el enemigo nos tiene atados a veces. Como ese perro. Yo soy bien fregón. Todo lo que yo sé, yo lo hago. Todo lo que tengo es mío. Yo lo hice. Yo soy el poderoso. No hay nadie más. Pero cuando te sientes, te empiezas a salir de la zona de confort, como las aguas que te decía de Ezequiel. Cuando empiezas a meterte más con Dios y te empiezas a meter más con Dios, te das cuenta que le estás dando la libertad ahora a Dios para mover tu vida. Y el enemigo te quiere atar. ¿A dónde vas? Que vayas, aquí quédate, aquí te conviene. Yo te doy comida, como pasó con el pueblo judío, con los egipcios. Yo te doy carne de vez en cuando. Tienes un techo que yo te estoy dando. Tienes un vestido que yo te permito que traigas. Esa atadura es algo que nos mantiene en este tiempo a muchos. Por eso muchas iglesias, y no nomás hablo de aquí de nosotros, muchas iglesias están solas. Muchas iglesias están siendo esa apostasía. Hoy voy, mañana no. Hoy tengo ganas, mañana quién sabe. Es que hoy, hombre, es que... Y es porque no ha habido en ti convicción de tomar la decisión que te conviene para tu vida. Olvídate de tu, perdón por lo que voy a decir, olvídate de tu esposa. Si tu esposa no quiere ir, lo siento, yo me voy al templo. O viceversa. Mi esposo no quiere ir, yo voy al templo, porque yo voy primero a alabar a Dios. Voy con él. Si tú no quieres ir, te quedas, yo me voy. Es que, no sé, cualquier circunstancia, llámese la que tú quieras, impide que vengas por convicción a servirle a Dios. Estás atado a lo que Faraón y el enemigo te están poniendo como una pequeña línea, pero te tienen cautivo. Otra vez te jalan para atrás y vuelves otra vez a caer en el cautiverio. El estar en Cristo, hay decisiones que tenemos que tomar, y una de ellas es hacer la voluntad de Dios. Y hay un paso que como cristianos muchos decimos, es que ya lo hicimos alguna vez en nuestra vida. De pequeño yo fui bautizado. De grande, de joven, yo fui bautizado. Pero te voy a decir algo. Cuando eras pequeño, ¿tú tomaste la decisión de bautizarte? No, ¿verdad? Como la canción de Arjona, ¿verdad? Me bautizaron y no fui invitado. Así son los bebés, pues nomás los ponen ahí y después está el pachangón a todo lo que da, con todas las aguas que ponen alegres a la gente. Pero el niño ya lo acostaron, ya está dormido porque, pero tenía que celebrarlo con mi compadre, ahora es mi compadre. Y mi compadre es primero ahora, porque él va a velar conmigo cuando yo ya no esté. Puras palabras que se quedan nada más aquí de cortito, porque lo que se tiene que hacer se hace de tiempo. No necesitas decírmelo, compadre, yo sé que tengo un compromiso, porque tú me pasaste a mí una responsabilidad. Así Dios quiere pasarte una responsabilidad, pero no la queremos tomar, porque somos muy fáciles de poder ser distraídos y llevados otra vez al cautiverio de la esclavitud del pecado. No se le puede llamar de otra manera. Estamos atados al pecado porque no hemos tomado la decisión correcta. En Mateo 28, del verso 18 y 19, dice el Señor así: y dice Jesús,
se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Yo tengo el poder aquí, en el cielo como en la tierra. Me es dada. ¿Quién es? Jesús. Él vino a cumplir una enseñanza de papá. Y él dijo: me es dada. Imperativamente lo dice con firmeza: me es dada toda potestad. ¿Sí? Dice el 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entendernos, porque a veces nos vamos nosotros literalmente. Oye, es que no tengo pasaporte, ¿cómo voy a ir a las naciones? Entiéndelo, porque ese es pretexto. Te está diciendo que tu vecino del otro lado de tu barda necesita conocer de Cristo. Tu hijo necesita conocer a Cristo. Pero ahí es un pretexto, inmediatamente. Ir a las naciones. No tengo pasaporte. Pero si eres llamado para eso, Dios va a abrir puertas para que tengas el pasaporte, la visa y los recursos para ir a otro país. Pero mientras tanto, haz lo que Dios te está diciendo aquí. Dice aquí: bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que hemos dejado de hacer en toda nuestra vida es obedecer a Dios. Y Dios dice: si crees en mí, si ya reconociste tus pecados, haz mi voluntad. Y mi voluntad es que te bautices. No es opcional, es un requisito para el que cree en Cristo. No es quieras o no quieras. Y voy a regresarme a un punto bien importante. Si de pequeño te bautizaron y tú no sabías que lo hiciste, si me preguntas, ¿es válido? No es válido el bautismo. Si cuando te bautizaste, cuando estabas joven o con cierta edad, porque te emocionaste que todo el mundo se estaba bautizando, yo también quiero bautizarme, ¿sí? Yo quiero hacerlo porque se siente chido, ¿no? Está bien bonito, yo quiero hacerlo. Y si lo hiciste por emoción, no tiene validez ninguna. Porque el estar en Cristo es por convicción. Yo estoy convencido de que voy a hacerlo porque yo quiero hacerlo. Yo reconozco a mi Salvador, Él es mi Rey, mi Señor, y como tal, ahora actúo en consecuencia a servirle a mi Cristo a través de la obediencia. ¿Qué dice Marcos? Marcos 16. ¿Dónde Marcos? ¿Dónde andas? Después de Mateo. Sí, ya. Y que andaba perdido era yo. Marcos 16, el verso 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado, ¿será qué? Salvo. Salvo. Mas el que no creyese, ¿qué pasaría? Será condenado. Ay, Diosito. ¿Tiene consecuencias? Tiene consecuencias. Y no te asustes,
No te vas a morir porque no creíste, porque no te bautizaste, no vas a morir. Físicamente, espiritualmente sí. Porque vas a estar en carencias, dificultades, dolor, problemas, consecuencias mayores. ¿Por qué? Porque no obedeciste. Cuando te pasas un alto y te para un tránsito, ¿qué sientes? Traigo dinero para dar una mordida, ¿verdad? Porque viene la corrupción inmediata a tu cabeza. En lugar de decir, Señor, me equivoqué. Y ser auténtico con la persona seguramente te va a dar gracia. Y cuando tienes esa gracia de Dios, esa infracción es cancelada. Porque lo hiciste tal vez sin querer, pero te metiste en ese problema. Ese es el problema de la mayoría de los que estamos fuera de Cristo. Estamos buscando las cosas que el mundo nos ofrece para nosotros solucionar el problema. Pero Dios dice, yo tengo la ventaja y quiero dártela a ti. Leamos el 17 y el 18 de esa misma porción. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Ay, canijo. Bonita comisión, ¿verdad? Uy, uy, uy. ¿Quién quiere? ¿Quién desea? Los que creen tendrán poder para echar fuera demonios. Literalmente, a lo mejor te imaginas una película como El Exorcista, como el niño que mece la cuna y no sé qué tantos shows que te ponen ahí en pantalla. No, es realmente enfrentarte al enemigo para hacerlo a un lado de tu vida y de la gente que está en tu entorno, para que no estorbe para el camino perfecto que vas a llevar delante de Cristo. Pero como somos fáciles de retornar otra vez a nuestro pecado, dice el enemigo, no me preocupa. Ese es cautivo mío. Ese no batallamos para nada. ¿Sí? Y luego dice aquí en el 18. 17, y hablarán nuevas lenguas. Ah, sí, perdón. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Muchos dicen, oye, ¿por qué la gente cuando conoce de Cristo ya es transformada y reciben a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo toca el espíritu de ellos? ¿Por qué empiezan a hablar en lenguas diferentes que yo no entiendo? Esto lo estaba diciendo Jesús, No lo estaba diciendo ni Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan. Está escrito en el libro de Marcos porque fue algo escrito, pero eso fue lo que declaró Jesús. Fue un ordenamiento de Jesús. Y si lo dijo Jesús, yo lo creo. No tengo por qué cuestionarlo para nada, ni ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque no me es posible. Dice el 18, tomarán en las manos serpientes. ¿Alguien ha tomado una serpiente en sus manos alguna vez? ¿En algún parque temático donde te permiten interactuar con ellas? ¿Qué sensación te da? Es impresionante. Imagínatele teniendo en la mano, sabiendo que es mortífera y que puede morderte y poder morir por esa situación. Creo que muy pocos se atreverían. Pero si estamos en Cristo por convicción, llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, tú no tienes por qué temer. Y te lo digo rápidamente. Cuando Pablo iba en camino a Roma, su embarcación tuvo un percance y tuvo que llegar a una isla donde esos nativos lo recibieron. Y mientras ellos estaban acomodando las cosas para poner una lumbre, Pablo fue mordido por una serpiente.
Y todos los pobladores dijeron, se le quedaban mirando, esperando ver la reacción, porque ellos sabían lo duro que era esa serpiente que había hecho en otros aldeanos del lugar. Mas a Pablo no le pasó nada, porque él estaba firme en lo que estaba haciendo en Cristo Jesús. O sea, hay una convicción. Dice la palabra de Dios que Pablo, cuando fue derribado y fue abierto sus ojos, lo primero que hizo fue bautizarse. ¿Y tú por qué no lo has hecho? ¿Qué te ha faltado para tomar la decisión? Si lo hiciste en el anterior y tú lo hiciste por convicción, felicidades. Estás en Cristo. Pero si lo hiciste por emoción, por pertenecer, por ser parte de, porque era un requisito. Perdón aquí por lo que voy a decir. Hay iglesias en la cual para que tú sirvas tienes que pasar ciertos procesos de la iglesia aunque tú no estés convencido. Primero, pues de alguna manera ir a todos los estudios bíblicos. Segundo, bautizarte. Tercero, estar en espera hasta que el pastor vea que ya estás preparado para servir. Y perdón si me pasaba algo importante. Que diezmes. Si tú no diezmas, no puedes servir en la obra del Señor. Para muchas iglesias, muchas doctrinas, ese es un requisito. Ante Dios aquí no nos ha puesto ningún requisito. ¿Te has dado cuenta de eso? Dice, más que el que creyere. Fíjate nada más, el que creyere haría todo lo que te estoy hablando ahorita. Dice aquí, tomarán las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué? Pondrían sus manos y sanarán. Todos los beneficios que tendríamos simplemente por creer y hacer la voluntad de Dios. Fíjate todo lo que pueda suceder. Pero la ventaja aquí es que Dios dice, yo quiero discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulos? Seguidores, alumnos que todos los días estén escudriñando la palabra, profetas. ¿Qué es lo que es un profeta? Muchos se jactan ahorita en la actualidad. El profeta fulano de tal, el profeta fulano. Perdóname, profeta dice es el que declara la palabra de Dios como cierta. Y cuando Dios utiliza ese vaso para decirle a X persona o a la congregación, tiene que estar escuchado en el Espíritu. Mas si la iglesia no está en el Espíritu, pues no vamos a recibir nada. Por eso a veces decimos, llegamos a la iglesia, entramos, nos alabamos, nos gozamos y nos vamos vacíos. ¿Por qué? Porque no estaba tu oído espiritual abiertos para estar en el Espíritu, para recibir en el Espíritu lo que Dios quiere decirte. ¿Te das cuenta de por qué a veces el no obedecer lo que Dios dice nos impide tener toda la bendición que Dios quiere? Un pequeño requisito es tomar la decisión para entrar aquí. Cuando Moisés pasó por la tierra seca, el faraón decía, cuando lleguen a ese lugar, lleguen todos y los vas a humillar y le vas a decir, el que esté de acuerdo para regresar a ser esclavo, le perdono la vida, y al que no, lo matamos aquí mismo. Esa era la mentalidad del faraón. Déjalos ir, allá los ponemos contra la espada de la pared, y ellos tienen que tomar la decisión que yo he decidido. Pero no esperaban de la potencia del Padre, donde dice a Moisés, levanta la vara, y en el nombre de Jehová de los ejércitos
se abrió el camino para que ellos pasaran en seco. Literalmente dice la palabra que todo ese fue el primer bautismo masivo de más de 3 millones de personas en el Espíritu de Dios, porque creyeron. Te aseguro que muchos estaban en la orilla así del río para cruzar y decían: no le entro, no, y si se cae, no le entro. Así somos a veces. Dios ya abrió el camino, ya está listo. ¿Qué dijo Faraón? Vayan por ellos, está abierto, también nosotros tenemos chance. ¿Y qué sucedió cuando dijo Dios: hasta aquí? Y fueron, no sé, muertos no sé cuántos hombres del ejército de Faraón. Dios quiere que muera el pecado que tú tienes, pero necesitas tomar decisiones. Y el estar en Cristo es obediencia a lo que el Padre le enseñó a Jesús. Dice: yo no hago estas cosas por mi propia cuenta, las hago porque mi Padre me las enseñó. Entonces, si Él es obediente a papá, ¿por qué nosotros no entramos en la obediencia de Dios? ¿Qué nos falta para hacerlo? ¿Cuál es la situación que nos falta? Vamos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, del verso 1 al verso 5. Le voy a pedir a alguien que si lo tiene, me ayude a leerlo con voz fuerte y clara. Es 1 Corintios 10, del verso 1 al verso 5. ¿Quién dice yo? No se me amontone. A ver, ¿quién dijo yo? Amén, adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Hasta el 5. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Te acuerdas lo que dice Dios? Los que creyeran serán salvos, mas los que no creyeran serán condenados. O sea, es bien clara la palabra. Si tú no crees, cuánto lo siento, todos los beneficios que tendrías no van a ser para ti. Ese primer acto de ese paso crucial en ese mar abierto es el ser bautizados más de 3 millones de personas masivamente en un solo acto de obediencia. Y aquí tuvimos que preparar un lugar específico para eso. Gloria a Dios por eso. Pero ese ya no es un pretexto, porque ahora sí, todos los días, cualquier día de la semana que tú te encuentres a alguien en la calle y le prediques la palabra de Dios y le digas: ¿crees en Cristo? Sí. ¿Quieres ser salvo? Sí. ¿Quieres obedecer la palabra de Dios? Sí. ¿Quieres bautizarte? Sí. Andrés, ahorita es el momento. Y nos venimos en ese momento para bautizar a la persona. No tenemos que hacer un acto especial digno que vamos a hacer próximamente, pero ya está lista, porque Dios llega mañana, o a lo mejor llega en unos minutos más, o en unos segundos más. Qué privilegio para ese hombre en la cruz del Calvario, ese ladrón, que de alguna forma, simplemente por decir creo en ti, él es el único que te digo ahorita, garantizado, que está en el cielo, a la diestra de papá, a un lado de Jesús. ¿Se bautizó? No se bautizó. Pero cuando Dios dice, es porque Dios tiene un propósito. Más tanto, dice el Señor, todo aquel que crea y quiera ser libre, que venga a la casa de Dios, que entre a la presencia de Dios.
Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6. Verso 1 al 5. ¿Alguien que lo tenga, que me pueda leer, por favor? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Simbólicamente y dicho por la palabra de Dios, cuando somos sumergidos, ¿te acuerdas de Naamán? Él tuvo que sumergirse 7 veces para ser limpio. Jesús nos dice, con que seas sepultado juntamente conmigo, y cuando seas levantado tendrás las victorias, tendrás ser libre, ahora estás fuera de pecado. ¡Qué enorme palabra! ¿No se te pone la piel chinita? ¿Por qué? Porque esa es una acción tan sencilla, pero tan trascendental para nuestra vida, inmediata y futura. Con esto no quiero decirte que tal vez mañana, después de haber sido resucitado, no metas la pata, perdón. Seguramente la vas a meter, y con mayor razón todavía. Pero ahora con convicción propia tú podrás presentarte delante de papá y decir, perdón papá, perdóname Señor, porque ahora soy una nueva criatura, ahora soy digno de estar delante de ti, ahora soy tu hijo. Perdóname, seguramente que va a ser papá, él va a tomar tu pecado, lo va a envolver, lo va a llevar a la profundidad de los abismos y ahí los dejará. Y dice la palabra, dice que nunca más se volverá a acordar de ellos. Entonces, si esa parte no la entendemos literalmente, ¿cuándo vamos a hacer la voluntad de papá? Jesús vino a probar, a asegurarnos que lo que el Padre le dijo era cierto. Y él caminó con esa misma convicción y cumplió todo lo que el Padre le pidió, hasta entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Si esa acción no es para ti convincente y quieres seguir en el pecado, donde tú ya sabes lo que te va a tocar, los escritores de hace mucho tiempo hablaban del limbo entre el infierno y la gloria. Ese limbo es la orilla del borde. No sé, imagínate el cráter de un volcán. Esa cresta es el limbo. De este lado tienes posibilidad de salvarte, de este lado muerte segura. Los antiguos doctrinas decían que los niños que no eran bautizados se quedaban en el limbo. Y ahora, no hace mucho tiempo, en 1960 o 65, el Papa que estaba en turno dijo, ese no existe. ¿Por qué razón? Porque los niños son, el cielo es de ellos. Jesús nos dice, ustedes tienen que ser como niños para entrar. Al que tenemos que pedirle permiso son a ellos, no nosotros darles permiso a ellos. No sé si me estoy explicando. Entonces,
Como niño obediente de papá, tienes que hacer lo que Dios está diciendo en la palabra. Si no lo haces, sigues en la rebeldía. Ay, es que Andrés me lo está diciendo. ¿Y quién es Andrés? Acuérdate de Naamán. Él fue salvado de su lepra porque a pesar de regañadientes, ya Dios había mandado una ordenanza que él iba a ser limpio si obedecía. Él obedeció y fue libre de su pecado. Hay un pasaje ahí de la Biblia, ahí mismo, donde ese hombre poderoso de Siria le dice a Eliseo: toma de aquí todo lo que quieras, riquezas, ropas finas. Y Eliseo dijo: yo no puedo tomar nada, porque eso te lo mandó Dios directamente. Pero el siervo que había ido en el nombre de Eliseo, se le ocurrió, imagínate, se le ocurrió regresarse y alcanzar a Naamán y decirle: yo quiero tomar algo de lo que tú tienes ahí. Y él le dice: aquí está. Y tomó unas cientas cosas de oro, unos vestidos finos, y se regresó. Y Eliseo le pregunta: ¿dónde estabas? Y él le miente diciendo: por ahí. No sé si te suena ese nombre, ¿verdad? Porque a muchos dicen: ¿y dónde andabas? Por ahí. No queremos decir la manera que estábamos haciendo, ¿por qué? Nos vamos a delatar. Y Eliseo le dice: el pecado, la enfermedad que tenía ese varón, que vino a ser sanado, pasará a ti y a tus generaciones. ¿Y qué sucedió? Ese hombre fue lleno de lepra y su generación siempre condenada. Si recibes a Cristo y haces la voluntad de Dios, serás salvo. Pero si no lo hicieses, serás condenado. Es difícil, ¿no? Pero no quiero asustarte, ni quiero ponerte en un predicamento. ¿Qué hago, Andrés? Lo que tu corazón en este momento te está dictando. ¿Estás convencido que eres de Cristo? No los escucho. Si es así, seamos obedientes. Queremos a partir del mes de marzo ya tener la oportunidad de hacer. Vamos a tener una charla previa del estudio de bautismo. Esta es una pequeña introducción. Pero tienes que estar convencido, no por emoción, no porque Andrés lo dijo, no porque ya está lista la pila y que está bien bonita y quiero hacerlo, no. Tienes que hacerlo por convicción, porque esto va a ser un parteaguas de tu vida de hoy al futuro de Cristo. ¿De cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé. Platicaba yo ayer con un varón esforzado que me decía: yo me tardé mucho tiempo en conocer de Cristo. Pues yo también. Pero bueno, ¿era necesario? Sí, era necesario. Pero yo te lo digo bien, me doy contra la cabeza no haberlo conocido antes. Y él me dice: pero te hablaron de él. Dijo: ya poniendo atención, sí, muchas veces, pero no entendí, no quise escuchar. Dios me mandaba a ese Eliseo a decirme: hey, ven. Ah, no, ya ando en mi show, Señor, ahorita no me molestes. Ya ando con mis cuates, ando en mis locuras, no me compliques la vida. Y dice el Señor: de acuerdo, continúa. Dios me vuelve a hablar otra vez y yo otra vez digo: no. Y esas veces que Dios me habló, ahí donde veo la misericordia de Dios todos los días. Pero cuando llegas a los pies de Cristo y tomas la decisión correcta, te aseguro, y aquí hay testimonios, y al momento de haber tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, obedecer, ser bautizados en el Espíritu, bautizados en agua, en sumergimiento para levantarte como una nueva criatura,
y estando ya listo, recibir el Espíritu Santo. Y ahora entender que caminas en esta tierra bajo otra voluntad. Ahora sí, con la cabeza en alto, firmes, sin que nadie pueda venirte a reclamar nada a la cara. Mi pasado ya quedó atrás, Dios ya me perdonó. ¿Tú quién eres, diablo? ¿Vienes a quererme a recordar lo que era antes? Ya no, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ahora soy libre, porque Dios pagó el precio por mí. Pero si no lo haces, vuelves a echar atrás y vuelves a admitir lo que el enemigo quiere hacer. Vuelvo a insistirte, te vuelve a jalarla. Si no te has soltado de esa soga que te tiene atado a tus pies o a tu cabeza, Él vuelve a jalarte y te vuelve a meter otra vez en su pecado. Ya no más. Ya no más. Pídele a Dios ahora dirección. Y vamos a terminar en 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. El verso 13 por primero, si alguien lo tiene, me pudiera hacer el favor de leerlo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba, de la muerte, ese mismo espíritu es el que está ahora levantándonos a nosotros. Amén. Es el mismo que está dentro de nosotros. Imagínate el poder que tiene cuando le damos chance a que Él habite en nosotros. Entonces, cuando venga la tentación, fácilmente podemos ir fuera. Yo no te acepto porque yo ya soy una nueva criatura. Ahora estoy en Cristo. Leamos el 27, por favor, de ese mismo, 1 Corintios 12, ahora en el verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Te acuerdas que te dije que la salvación es particular? Sí. Ahí no lo dice bien claro. Pero un solo cuerpo en Cristo, todos somos. Pero te voy a decir algo antes de terminar. Hay corrientes que quieren dar a entender que si tú no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu. Mentira. Los dones del Espíritu son varios. ¿Cuáles son? A mí se me va el rollo. Profetas, maestros, No, eso es ministerio. el ministerio. A los dones, Estemos llenos del Espíritu. A ver. sabiduría, Ajá. milagros, sanidades, Discernimiento de espíritus. discernimiento de espíritus. O sea, hay muchas otras cosas en las cuales somos mismos. Un cuerpo completo, pregunta, y es una pregunta muy directa. Si todos fuéramos cabeza, ¿qué podría ser el cuerpo? Nada, ¿verdad? No tendría manos para mover, ni pies para caminar, ¿no, verdad? Si todos fuéramos pies y no fuéramos ni una cosa ni otra, ¿qué pasaría? Pues a lo mejor se movería, pero no sabría hacia dónde porque no tiene cabeza. Pues, ¿para dónde camino? Como un robot. ¿Sí? Entonces, el cuerpo en Cristo es muy claro. Dios pone los dones y los ministerios en cada uno de nosotros. Aquí los tengo. A ver, Son 9 los dones espirituales: palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. hay muchos dones en el cual te bautizará el Señor. Solamente Él lo sabe, pero si quieres uno de ellos y lo anhelas, pídeselo y te lo dará. Porque muchos dicen, es que yo no he podido hablar en lenguas. Anhélalo, pídelo y Dios te lo va a dar. Es que quiero tener la oportunidad de poder imponer manos y sanar gente. Pídelo, Él te lo va a dar. Lo que quiere Dios es corazones dispuestos. Amén.
Porque lo primero que se encuentra es que yo no puedo, yo no sé. No, jamás lo he podido hacer, no, yo no puedo hacerlo. O sea, el enemigo otra vez poniendo en ti lo que no debes decir. Al contrario, tú tienes que declarar en el sí y en el amén. Y cuando dices el sí y el amén, estás confirmando lo que Dios dice para tu vida. Yo quiero lo mejor. Quiero ser una parte del cuerpo de Cristo. ¿En donde Él me ponga? Habilidades, destrezas. Algunos son buenos para una cosa. Señor, yo quiero servirte ahí, pero decláralo. No nomás a Dios, decláralo a la iglesia donde puedes servir. Oye, Dios me dio este don. Vamos a trabajar por ese don. Hay quienes quieren ir a los hospitales a dar la palabra y alimentar de las dos formas. Hay quienes quieren ir a ver enfermos a sus casas. Hay quienes están pensando en matrimonios para restaurar matrimonios que están destrozados, que tienen problemas. Hay muchos que necesitan, otros de jóvenes que necesitamos trabajar con ellos. Muchos dicen, oye, es que no hay jóvenes en la iglesia. Te lo diría yo como un vendedor, pues tengo que ir a buscar dónde están, ¿verdad? Porque si me quedo aquí sentado para ver si cuando llegan, pues no van a llegar. Alguien tiene que tomar la iniciativa de ir y traer a esos jóvenes para acá. Y no con un afán diferente, sino para que ellos sean rescatados y que no vivan más todavía en el pecado. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que tomar la acción. En tu casa tú tienes jóvenes. Seguramente sobrinos, seguramente hermanos, seguramente amigos, que tú sabes que necesitan. Tenemos que abrir un espacio para que ellos sean atendidos y puedan ellos mismos tener la convicción de caminar en esta tierra sin temor. ¿Han oído hablar del avivamiento de Albury? Sí. ¿Quiénes iniciaron ese avivamiento? Los jóvenes. Los jóvenes de secundaria iniciaron. Y no pararon por 2 semanas consecutivas. 2 semanas consecutivas alabando a Dios. Tomaban filmaciones y había gente, kilómetros y kilómetros de gente haciendo fila esperando para que salieran otros y entraran los demás. La necesidad de buscar a Dios es evidente. Aquí hay mucha gente que necesita, pero si nadie les predica, si nadie les habla, ¿cuándo va a suceder eso? Dios necesita, así como le fue llamado a Naamán para que fuera sano, necesita gente como tú y como yo, el Señor, que escuchemos la palabra, vayamos y le hablemos a la gente para que la gente se convierta y conozca de Dios y ellos tomen la convicción que tú estás tomando ya, que es ser salvo para toda tu vida. Y en la eternidad, que esa es la mejor. Cuando tengas oportunidad de 1 Corintios 12, del 1 al 31, llévatelo de tarea. Porque ella habla perfectamente bien Dios de los instrumentos que necesita para que su iglesia prospere. Y cuando estés leyéndolo y Dios te empiece a revelar, tú empiezas a levantar tu voz en oración ahí mismo donde estás haciéndolo. Y en la que tú consideres que puedas servir, dile al Señor, heme aquí, yo quiero hacerlo. Y el compromiso que estás haciendo no es con la institución de la iglesia en tierra, sino con Dios directamente. Que esa es la mejor. El mejor compromiso es estar directamente con Dios, no de otra forma. Ponte de pie, vamos a terminar.